Buen día. Como siempre, para mí es un placer saludarles. Estoy de nuevo con ustedes para seguir con esta saga que es muy interesante y que han manifestado a través de todas las redes. Quieren que yo siga profundizando en el tema. De hecho, me han escrito algunas inquietudes y pienso poderlas aclarar en esta oportunidad, si el tiempo me lo permite. Agradezco muchísimo todo lo que me han escrito, todas las observaciones y también todas aquellas certificaciones de que se está haciendo un buen trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, pueden escribirme por mi correo electrónico astrotrina@hotmail.es. Estoy a la orden, me han escrito de que si estoy disponible para hacer predicciones astrológicas, predicciones a través de oráculos como el tarot. Como no, estoy a la orden para todo eso. También tengo un grupo de personas que atienden, son un grupo de profesionales, de estudiosos, alumnos maravillosos que están conmigo acompañándome en este trabajo y en esta labor para el mundo. Así que mis servicios están a tu disposición. También estamos ofreciendo un curso de alquimia sagrada. Algunas personas de Ecuador, de España, de Chile me han escrito que quieren hacer el curso online. Bueno, entonces en ese orden de ideas, todas las personas que tengan ese interés, por favor escríbanme y cuando tengamos un grupo interesante, con mucho gusto vamos a lanzar ese curso online para que lo disfruten todas las personas que están fuera de Venezuela. Me disculpan que este video ha salido un poco retrasado, hay personas que han estado muy inquietas porque la saga se iba llevando semana a semana, pero no he podido hacerlo porque me encuentro en Venezuela y como ustedes saben hay problemas con el internet, con la electricidad. Y bueno, cuando tengo oportunidad puedo atenderles, pero no duden que siempre va a ser así. Vamos a tomar entonces de lleno el tema porque es muy interesante lo que voy a decir hoy y quiero que no te pierdas de nada. En principio voy a hablar de la última ley de Hermes Trismegisto. Hemos estado hablando de 6 leyes, te dije que habían 7 leyes que regían este universo que conocemos, el universo en que vivimos. Y también te dije que cada una de ellas va a representar un aspecto de cómo se comporta el mecanismo de la existencia de la conciencia para nosotros los seres humanos. Esta última ley es muy importante. Esta ley es muy importante porque además engloba las anteriores y conocer esta completa perfectamente nuestro entendimiento, nos da luces de cómo podemos manejarnos en esta matriz en que nos encontramos. Matriz que es gobernada y es dirigida por una élite que conoce perfectamente los mecanismos de la conciencia y que a través de la historia ha establecido formas, factores de distracción para que el hombre, para que el individuo no llegue al conocimiento ancestral, no llegue al conocimiento de sí mismo y a sus poderes ancestrales. Esa ley se denomina la ley del mentalismo. La ley del mentalismo nos dice que todo es mente. Todas las cosas que existen, todas las cosas que han sido creadas, primero han sido pensadas. Y a través del pensamiento recreamos una visualización que nos permite precipitar en la materia, concretar a través de un momentum en el tiempo lo que pensamos. Eso es creación. Nosotros somos creadores. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. A eso era que se refería Jesús cuando decía que lo que se necesita es un grano de mostaza. El tamaño de la mostaza es el nivel de fe que necesitas para decirle a una montaña que se mueva de un sitio a otro, y así lo hará si tenemos la suficiente fe. El problema es que nosotros no comprendemos estas leyes, y como no comprendemos estas leyes, no las practicamos. Y al creer que el universo es el que nos controla y no nosotros al universo,
parecemos una hoja del viento que se la lleva lejos la vida. Pero a medida que el hombre va creciendo en comprensión y se convierte en un iniciado de la sabiduría ancestral, va conociendo los mecanismos de la conciencia y se va liberando de esta matrix. Hubo en la historia un señor muy interesante porque era sacerdote y además jesuita. Ya sabemos que los jesuitas son una especie de congregación en la Iglesia Católica muy fuerte, muy sectaria, por decirlo así, porque está en pro de la defensa del Papa y de todos los derechos papales. Sin embargo, este señor, que era muy religioso, él trató de hacer un trabajo muy importante y fue tratar de unir la religión con la ciencia. De hecho, él era paleontólogo, fue filósofo y tenía varias cátedras de física y química dentro de la Iglesia Católica. Posteriormente, iba a ser desterrado prácticamente del Vaticano, de Roma, y lo mandaron a China. Y allí le hicieron un gran favor porque él, que era admirador de las teorías de Darwin, encontró uno de los eslabones perdidos, que es el hombre de Pekín. Bueno, sin profundizar mucho en todo lo que hizo este gran señor, que se llamó Teilhard de Chardin. Teilhard esgrimió unas teorías evolucionistas que iban a causar mucho estupor en la Iglesia Católica, sobre todo en el Concilio Vaticano II. Y vamos a recordar un poco lo que han sido los concilios vaticanos en la Iglesia Católica. El primer concilio Vaticano I, ¿verdad?, en el siglo XX, fue más ecuménico. Se trató de homologar, digamos, volver algo más monolítico la práctica católica, apostólica y romana de la Iglesia. ¿Por qué? Porque teníamos muchas iglesias y teníamos muchas filosofías teológicas acerca de cómo tenía que ser la práctica religiosa. Entonces, en ese primer concilio se logra cierto consenso para lograr homogenizar la Iglesia Católica. Pero en el Vaticano II ocurre una discusión acerca de cómo es la Iglesia, cómo se ve la Iglesia por fuera, y casi ocurre un cisma. De hecho, el Papa precursor de este concilio, que fue el Papa Juan XXIII, muere, y es Pablo V quien realmente lleva a feliz término este concilio vaticano. Y ocurre una especie de resistencia, porque ahí, a pesar de lo que la Iglesia creía, habían más modernistas, habían más transformadores, visionarios de que la Iglesia tenía que dar un cambio rotundo. Y entre esos, quien llevó una banderita que la Iglesia tenía que respetar más la ciencia, y eso fue muy importante en esa época, fue Teilhard de Chardin. Y él nos manejó varias teorías evolucionistas, y hay una que es muy importante para entender esto de la ley del mentalismo y cómo evolucionan las especies acerca de esto. Y él dijo que el planeta Tierra era un ser vivo, que los planetas eran seres vivos y que desarrollaban capas. Como cualquier ser vivo, como un feto, se desarrolla físicamente y luego va desarrollando sus capacidades psíquicas, sus capacidades mentales. De igual forma, él decía que el planeta Tierra se forma con una primera estructura muy material, que es la geósfera. Luego va formando su atmósfera y luego va formando la biosfera, que es la biodiversidad, es vida. Él genera vida, vida mineral, vida vegetal, vida animal y vida humana. Pero hay una etapa de la evolución de la Tierra en que se va formando la noósfera. La noósfera es una capa mental,
según nos dice Teilhard. Y esta capa mental es una capa que no solamente conecta al hombre con el hombre, porque llega un momento que el desarrollo mental del individuo es tal que puede conectarse mentalmente con toda la masa crítica de la humanidad. Pero también se puede conectar con todas las especies. Es un momento que llamó Teilhard de Chardin el punto omega. El punto omega es el punto en que se forma la noósfera, la capa mental de la Tierra. Y es el punto espectacular de la ascensión planetaria, porque todos nos conectamos. Es imposible que allí hayan egoísmos, que haya limitaciones a nivel emocional, porque como todos nos podemos sentir, nos vamos a respetar. Es el nacimiento del verdadero amor. Y Teilhard de Chardin decía que si hay una fuerza con mucho poder en el universo, es el amor. Y el amor es la cohesión, es la unión de todas las cosas. Decía que el amor era tan fuerte que cuando separabas un átomo, separabas las partículas de un átomo, ocurría una explosión nuclear. Así de fuerte es la energía que se desata cuando tú separas las cosas. Y así será la energía que las une. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos amigos, nos estamos dando cuenta que esta teoría evolucionista, que ya ha tenido mucha aceptación, de hecho hay congresos noosféricos donde se habla de estos principios y hay demostraciones acerca de que el hombre de verdad tiene la capacidad de interrelacionarse con la masa crítica, como te dije, toda la humanidad. Y es la teoría del centésimo mono. Después que un índice X de la población logra en cualquier especie aprender algo, inmediatamente la población, la población completa lo aprende. Y no solamente lo aprende en esa generación, es que las especies que nacen posteriormente ya vienen con ese aprendizaje. Y ese es el caso de nuestros hijos, que hoy en día nacen con una facilidad de manejar las computadoras y manejar la tecnología que no tuvieron nuestros abuelos ni tuvimos nosotros. Así la evolución nos está hablando por sí misma que estas teorías de Teilhard de Chardin son totalmente ciertas. Bueno, ahora que comprendemos esta última ley y lo que significa en términos de la evolución para todos nosotros, vamos a tratar de entender cuál es el interés de la élite en controlarnos. ¿Cuál es ese interés? ¿Y de dónde viene esta élite? ¿Cuál es la raíz de esta élite? Para entender esto, tenemos que hablar justamente del que nos habló de estas leyes, que no solamente nos ha hablado de estas leyes, nos ha hablado de muchísimas cosas a nivel espiritual, a nivel esotérico, de altura, que ha permitido crear diferentes logias, diferentes corrientes espirituales en el planeta de mucha altura. Y es este señor Hermes Trismegisto. ¿Quién es Hermes Trismegisto? Como te hablé al principio de los videos, te dije que Hermes Trismegisto era un señor que fue considerado 3 veces grande en 3 culturas. Una, la egipcia, otra, la griega, y otra, la judía. En realidad, vestigios de la civilización egipcia nos quedan como ruinas. No tenemos en pleno ceremonias egipcias a la antigua. No podemos entrar a un templo egipcio como era el templo de Horus y recibir la información que se recibía en esos tiempos, porque todo eso desapareció. Y las escuelas de sabiduría greco-romana también desaparecieron. Teníamos que en sus orígenes hay vestigios de
de que las escuelas de sabiduría donde estudió Sócrates, Aristóteles y Platón, eran escuelas de misterio como eran la escuela eleusina, los misterios de Eleusis, donde se estudiaban los misterios órficos, los misterios dionisíacos, y donde se hacían ceremonias que todo el aprendizaje de los iniciados era transmitido de forma verbal. Entonces no se encuentra vestigios de literatura acerca de esas prácticas. Sin embargo, sí hay varios escritos de personeros de Grecia que escribieron acerca de libros de la biblioteca de Alejandría, esa biblioteca que fue quemada, donde aparecía toda una serie de tomos. Se decía que habían más de 5000 tomos dedicados a Hermes Trismegisto. Y se dice que esas fueron las bases de la escuela esotérica más importante de Grecia, como fue la escuela pitagórica. Sí, Pitágoras, el padre de la geometría analítica, ese padre de las matemáticas, no estudiaba los números solamente para construir y para hacer grandes edificios. Él enseñaba a sus iniciados las artes esotéricas que había aprendido de un hombre llamado Hermes Trismegisto. Y así vemos que Pitágoras, por ejemplo, es el creador del término esotérico. Él decía que los estudiosos de las ciencias físicas, ciencias reales, eran los esotéricos con X, y los estudiosos de las ciencias del espíritu eran esotéricos con S. Y así surge el término esotérico. Algo que solamente era dado para aquellos que podían comprenderlo y estaban preparados por su evolución para entender lo que estaba más allá de este mundo físico. Ahora, Hermes desapareció prácticamente de estas escuelas ya no existen. No podemos ir a Grecia y entrar a los templos de Epicuro, ni de Esculapio, ni presenciar uno de los misterios eleusinos. No podemos tomar las pociones mágicas que supuestamente ellos bebían y que además son prácticas que también se hacían aquí en Mesoamérica. Todos los chamanes utilizan plantas medicinales para entrar en estados alterados de conciencia. Y aquí vemos que, bueno, ha surgido mucho en estos últimos tiempos, en estos últimos años, la ayahuasca, la jurema, el peyote, y bueno, y otras plantas mágicas que nos permiten adentrarnos en otras dimensiones. Ya en alguna oportunidad les hablaré de estas experiencias y lo importante que son para la humanidad. Lo cierto es que si quedan vestigios de las enseñanzas de Hermes, las podemos ver en el judaísmo, porque toda la cábala judía y todo el aprendizaje que se lleva el pueblo judío proviene de Hermes Trismegisto, que aparece en la Biblia con el nombre de Enoc, el séptimo descendiente de Adán. Y existe un libro que se llama Las Claves de Enoc, manejado, un libro apócrifo que se encuentra en el Vaticano y que fue excluido de la Biblia. Ya sabemos que la Biblia, y les voy a recordar a todos los que la conocen seguramente, que la Biblia tiene dos libros muy importantes: el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento tiene mucha literatura importante que prácticamente en estos días se ha perdido, o no se lee, o no se toma en consideración. Este libro está compuesto de 3 libros muy importantes. El primero es el Pentateuco, como lo conocemos los cristianos católicos, pero que es la Torá para los judíos. Tenemos un libro de historias y un libro de profecías. Estos libros están escritos prácticamente en 2 idiomas, hebreo y griego. Hebreo, que tiene 22 letras, y griego, que tiene 24 letras. La combinación y el uso de todo esto es lo que conforma la cábala.
Y de hecho es bien interesante porque estas combinaciones son las mismas que tenemos en las moléculas de nuestro ADN. Y hay algunos estudiosos que han encontrado en las claves de No la interpretación verdadera de la Biblia. Y muchos piensan que, por ejemplo, cuando hablamos de Adán, estamos hablando de ADN. Bueno, ya en alguna oportunidad también hablaremos de esto. Son temas muy interesantes que yo doy en mis cursos de alquimia sagrada, donde ampliamente te puedo explicar con más detalle todas estas cosas. Ahora a lo que me interesa es que veas muy claro la importancia de Hermes Trismegisto en la historia de las civilizaciones antiguas que manejaban la magia, la alquimia sagrada. Son los judíos que a través del tiempo logran mantener hasta ahora esta información de mucho nivel espiritual. Ellos han pasado por cantidad de vicisitudes. Recordemos que desde Abraham hasta el tiempo presente, Israel ha sido perseguido, ha sido execrado, ha tenido que emigrar, han sido perseguidos, han vivido holocaustos. El holocausto de Hitler no fue solamente el que vivió el pueblo judío. El pueblo judío prácticamente, desde que fue esclavizado por los faraones en Egipto y Moisés lo saca de Egipto hacia una llamada tierra prometida, prácticamente lo que viven ellos es una guerra. Atraviesan una cantidad de pueblos donde hacen la guerra para llegar a un punto que ellos consideran muy importante. Y aquí vamos a hablar de esto porque hay ciertos lugares en la tierra que son de mucha importancia energética. Son puntos en que o parece que seres celestiales, supranormales, han entrado en contacto con la humanidad y han dado mensajes importantes. Y además ese contacto con ellos también representa niveles de superioridad para los que tienen ese contacto. Y así lo vemos con la historia de Enoc. Enoc, se dice, era un hombre muy normal y fue contactado por unos ángeles, unos seres, como te dije, supraestelares, y estos seres lo llevan a diferentes dimensiones. Y en cada una de estas dimensiones Enoc va adquiriendo un conocimiento, una ampliación de su conciencia, al punto que llega a una transformación física, psíquica, y se convierte en un ángel, que es el llamado Metatrón. Esto causa mucho escozor dentro de todos los ángeles, y es en el libro de Enoc que se explica la caída de los ángeles, esa llamada caída de los ángeles, esa guerra entre el arcángel Miguel y Luzbel. Aparece realmente en ese libro de Enoc, y no lo vas a encontrar en el Viejo Testamento, porque no fue colocado allí. Sin embargo, la historia se ha colado a través del tiempo y muchos han hablado de eso. Y muchos creen en el arcángel Miguel y lo ven aplastando el demonio, pero no conocen a ciencia cierta de dónde proviene esta información. Lo cierto es que Enoc estuvo después con los hombres, vino a la tierra, dio todo su legado y luego se dice que ascendió a los cielos. De hecho, hay 3 hombres en la historia judía que pasaron por ese proceso. Uno fue Enoc, otro fue Moisés, que también cuando murió no se encontró su cuerpo y se dice que ascendió a los cielos, y Elías, los mismos que se le aparecieron a Jesús en el templo de Getsemani, en el huerto de Getsemani, cuando él estaba pasando por su pasión y empieza a rezar, deja a sus apóstoles, que luego se duermen y allí es capturado. Pero antes de eso se le aparecen estos 3 señores y hablan con él. Y son justamente 3 patriarcas muy importantes para el pueblo judío.
Ahora, el libro de Enoch tiene la clave justamente para entrar en esos niveles de conciencia superior, para poder ascender de una forma vertiginosa a niveles de conciencia superior. Se dice que a través de la numerología, a través del lenguaje secreto, de los números, de las palabras, de la geometría sagrada, se puede entrar de lleno en este conocimiento. Así que a través de pictogramas, de mandalas, que también tenían sonido, Enoch puede conquistar niveles de conciencia superior y deja todo este legado en unas claves, y el entendimiento de estas claves puede llevar a los hombres a niveles superiores de conciencia. Casualmente es lo mismo que maneja el pueblo hindú, que también en la India tenemos todavía a nuestra disposición literatura como los Vedas, los Puranas, y también tenemos gurús, y a diferencia hasta del pueblo judío, sí tenemos templos y tenemos las prácticas tántricas del budismo tibetano. Y recuérdate que te dije que la India fue el asentamiento, el primer asentamiento de la segunda raza raíz hiperbórica, y es heredera de esos primeros conocimientos de seres superiores que habitaron en ese continente. Entonces, regresando a Enoch. Enoch es la punta de lanza para nosotros entender el universo y para hasta dominarlo y conquistar niveles superiores. Pero desgraciadamente toda esa información ha sido guardada por muy pocas corrientes, por muy pocos iniciados. Y la que más la ha mantenido y ha mantenido hegemonía sobre eso es el pueblo judío. El pueblo judío toma en consideración un lugar de la tierra por su mágico poder como es Jerusalén. Y casualmente Jerusalén es una región muy importante para las 3 religiones tal vez más importantes del planeta Tierra: la religión cristiana, la religión judía y la religión musulmana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jerusalén es tan importante? Y tenemos que entender muy bien la importancia de Jerusalén, porque Jerusalén es el punto de quiebre y tal vez la generación de la Tercera Guerra Mundial. Y todos estamos relacionados con este conflicto a nivel mundial. Para entender por qué Jerusalén es tan importante, tenemos que entender las raíces del pueblo judío. Voy a tratar de ser muy breve para que me comprendas en un tiempo récord y podamos avanzar en el tema en la era moderna. En principio, el pueblo judío nace de un patriarca llamado Abraham, que tuvo 2 hijos. Uno fue Isaac y el otro fue Ismael. Primero tuvo a Ismael porque su esposa, que estaba muy vieja, que era Sara, le pidió que usara a su sirvienta, cosa que era muy natural en las prácticas del pueblo judío, para tener un hijo. Ya a él se le había profetizado a través de unos ángeles, otros seres supranormales que se le aparecen, y le dicen que de él nacerá toda una generación que se multiplicará mucho más que los granos de arena. Y justamente de Abraham nace toda una estirpe que es el pueblo judío. Pero él tiene su primer hijo, Ismael, con esta sirvienta. Luego resulta que, tal como se lo predicen los ángeles, Sara sale embarazada. Y sale embarazada de Isaac, que es el hijo prometido, es el hijo de la mujer que ama, es el hijo que maravillosamente por un milagro nace de Sara. Pero después que nace, a Sara no le gusta mucho el hecho de que Ismael es el primogénito. Sabemos que en estas culturas el primogénito es el que hereda al padre y es el líder del patriarcado. Así que ya Sara, sabiendo lo que significaba que su hijo iba a estar por debajo de Ismael, le pide
a Abraham, que se resiste un poco a esta idea, pero termina aceptándola por esos choques entre Sara y su sirvienta. Termina aceptando y hace que Ismael se vaya, y de allí le da su herencia, le da su protección, pero lo aparta de él, y lo aparta de lo que es el centro del poder, de la herencia que él va a dejar como patriarcado y que se lo va a dejar a Isaac. Este Ismael es el primer eslabón en la cadena del Islam. Y aquí vemos que los árabes son hermanos de los judíos, porque su raíz es Abraham. Y tenemos la primera rivalidad de entre estos dos pueblos, que es prácticamente de origen de nacimiento. Ambos pelean por una hegemonía cuando son de la misma sangre. Muy bien. Isaac es ese hijo predilecto que después los mismos ángeles le piden a Abraham que sacrifique en una piedra especial, y le piden esa prueba de fe. Abraham la cumple, y cuando está a punto de matar y de sacrificar a su hijo, lo detienen. Y es allí que, en honor a ese acto de fe, le colocan el nombre a Isaac, se lo cambian por Israel. Y aquí surge el pueblo, el eslabón del pueblo de Israel. Posteriormente este pueblo se multiplicará, y no sé si recuerda la historia de José, que es hijo de uno de los descendientes de Israel, que es Jacob, que tuvo 12 hijos y uno de ellos fue vendido por sus hermanos. Iba a tener Egipto. José también tiene unas características psíquicas importantes, que gracias a eso llega y tiene asentamiento, tiene aceptación por el faraón, y luego es colocado como primer ministro en Egipto, y él perdona a sus hermanos. Hay todos unos acontecimientos que pasan con José, pero él termina perdonando a sus hermanos y se lleva a sus hermanos a Egipto. Y entre sus hermanos había alguien llamado Judá, y es de los hijos de Judá que se forma la tribu de Judá, que de allí se multiplicará el pueblo de Israel y se llamarán judíos. Cuando salen de Egipto, salen liderizados por un personaje muy importante, que es Moisés. Y Moisés es un personaje que estaba muy bien preparado en artes mágicas y esotéricas. Recordemos que